Ahora vamos a ver los versículos 5 al 6. Miren qué dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es los dos versículos que vamos a reflexionar en esta hora. Primero, dice, en maldad he sido formado, o en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir David con estas palabras? ¿Acaso significa que la relación sexual entre un hombre y una mujer es pecado? ¿Acaso esto justifica lo que se conoce como el celibato y que muchos han optado por un voto así? ¿Qué quiere decir David con estas palabras? En maldad fui formado. En palabras sencillas, vean lo que está diciendo David. Admito que yo soy malo de nacimiento, es lo que quiere decir David. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Traducido a un lenguaje sencillo, admito que soy malo de nacimiento, que antes de nacer yo ya era pecador. Es eso lo que está diciendo David. Por supuesto, esto nos lleva a pensar en el pecado original. Pero no lo está haciendo David como excusa para decir, no, pues es que yo ya nací así torcido y pues yo no tengo la culpa. No, sino que está en su oración haciendo un reconocimiento de su pecado y él recuerda que el pecado original le afecta a él como a todo ser humano. Vamos a analizar partes por parte. Primero, nos remontamos a Adán y Eva, es decir, al primer pecado. Desobedecieron comiendo del fruto prohibido. Eva, en ese momento, cuando estaba sola, confió en las astutas mentiras de Satanás, tanto que le despertó la ambición de ser igual a Dios en sabiduría, en conocimiento. Le dijo Satanás, con que Dios te ha dicho que no coma de esto, pero mira, si tú lo haces, vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás siempre va a usar verdades a medias y le oculta la verdad. Eva entonces dudó de la veracidad de Dios, tomó del fruto y comió, desobedeció a Dios en ese momento. Aquí está el pecado. Pero también ella vio a su esposo, vino, le dio, y Adán, en abierta desobediencia al mandato divino, comió también, al igual que su esposa. Pese a que Adán había recibido el mandamiento de Dios de manera directa y él después lo transmitió a ella, a Eva. Así que, en este caso, Adán es culpable, al igual que Eva. La siguiente cosa que tenemos que ver aquí es que Adán, el término o el nombre significa el hombre, y Eva significa madre de los vivientes. Ellos dos, Adán y Eva, son nuestros primeros padres. Son la raíz de la humanidad. Son nuestros representantes de aquel tiempo. Y al ellos pecar, nos heredan
ese pecado es lo que se conoce como el pecado original. Vamos a explicarlo más sencillo. Unos padres que trabajan duro en la vida y logran hacer una fortuna, ya sea una fortuna grande, ya sea una fortuna mediana o una pequeña herencia, una casita, un departamento, etcétera, etcétera. Pero que al morir queda en mano de sus hijos porque ellos lo heredan de sus padres. Bien puede ser que sus padres adquirieron un compromiso, firmaron algunos documentos, pero también hicieron firmar a su esposa, a su hijo mayor, y cuando muere el titular, la deuda pasa también a los sobrevivientes, a los hijos o a la esposa, heredan esa deuda. O también lo podemos decir cuando un presidente de un país, un gobierno de un país, estampa su firma en un préstamo que se le hizo a la nación y toda la nación adquiere la deuda, aunque ya no sea el mismo gobierno, los ciudadanos todos estamos comprometidos a pagar esa deuda. Algo así es el primer pecado de Adán y de Eva. Ellos desobedecieron a Dios y vino a ser una deuda para todos nosotros que ahora pesa sobre todos sus descendientes, es decir, toda la humanidad. Fue imputada a todo ser humano. Pero hay que aclarar, pero cada uno de nosotros ha sido, es y será el único responsable ante la justicia divina. Porque podemos echarle la culpa nada más a Adán y decir, Adán y Eva, la verdad es que, pues sí que cometieron un error. Y podemos hasta estar enojados contra Adán y Eva. Me decía una vez un hermano, oiga, pastor, si resucitara Adán y Eva y un día alguien nos dijera, Adán y Eva están en tal esquina o en tal plaza, están en un restaurante, en un café. Dice, todos nosotros nos juntamos como un solo cuerpo y vamos a darle a Adán. Creo que lo matamos otra vez. Pero, ¿somos nosotros mejores que Adán? ¿Podemos culpar a Adán? Porque nosotros hacemos lo mismo. Continuamente. No solo una vez. Muchísimas veces, si somos sinceros. Por eso es que David dice, soy malo de nacimiento. Lo reconoce. Él dice que somos pecadores, que nacemos pecadores. Y así nacemos. Lo que pasa cuando vamos creciendo, lo vamos puliendo más nuestro estilo, ya cada quien, de cometer pecados. Es verdad que en nuestra sociedad pensamos que los niños no tienen pecado, y así lo he escuchado muchas veces, y decimos que los niños son angelitos que no tienen pecado. Fíjate que la Biblia dice que sí tienen pecado. Dice la Biblia que aquí, como dice, somos malos de nacimiento, y se refiere al pecado original. Hace algunos años me tocó recibir una invitación de unos hermanos para un campamento. Y fuimos al campamento. Era un campamento de niños, de 5 a 10 años, puros niños muy pequeñitos. Y pues tuve que ir con ellos a este campamento. Y los maestros y las maestras decían, vas a presentar a cada grupo de niños, como ellos lo clasificaron, presentaban ya el último día del campamento obras. Pasaban los niños, hacían su obra de teatro, obviamente obras bíblicas. Y me dijeron, y el pastor va a ser el jurado calificador y va a dar el veredicto final qué grupo ganó de todos los niños.
Yo dije, bueno, me metieron en un aprieto porque uno siempre quiere que todos los niños estén contentos y que todos los niños son lindos y que todos los niños ganaron. Pero me dijeron, no, las maestras me dijeron, no, pastor, usted está a dar un veredicto final, a ver quiénes ganaron. Pero esa tarde, antes de que se hiciera la obra, estando yo sentado por allí, llegó una niña de 6 años y me llevaba una bolsita así como esa que comen los niños, como chetos, algo así, y me dijo, tenga, pastor, ese es para usted. Ay, yo la abracé y todo contento con la niña, gracias, hija. Lo abrí y me comí. Ya en la noche, cuando fue la obra de teatro, todos estaban, y ya pasó uno, y pasó el otro, y pasó el otro, y todas las obras y aplausos. Ahora viene el veredicto final, y había un silencio porque todos estaban viendo hacia el jurado, o sea, hacia mí. Cuando se deja venir la niña que me había dado el regalo en la tarde, y me dice, pastor, ¿se acuerda que yo le di sus chetos? Y yo me quedé asombrado, mis ojos así, de cómo una niña de 6 años pudo ella maquinar en su mente semejante plan para que yo votara e eligiera que ellos habían ganado. Bueno, vean los niños, desde pequeñito hacen esas cosas. Bien, por eso David dice, desde nacimiento yo soy pecador. Concluyo en esta parte diciendo que todos somos pecadores. Nacemos en esa corrupción total en nuestra naturaleza. Es decir, que desde los pies hasta la cabeza no hay nada sano en nosotros. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos torcidos hacia el mal. Mira que somos como el plátano. Ustedes agarran un plátano y lo ven, no existe un plátano derechito. Todos están así curvos. Y ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, nos ha reducido a un estado de miseria y de pecado. Y este estado de miseria o corrupción total del ser humano, que todo está enfermo, incluye, fíjense que incluye aflicciones, enfermedades, tribulaciones, angustias, pobrezas que afectan tanto el cuerpo como el espíritu, porque estamos bajo la maldición en nuestra naturaleza de pecado. Eso es el pecado original con el que nacemos. La segunda cosa que tenemos aquí, aparte de esa miseria, la otra miseria es la muerte. La muerte es la sentencia por desobedecer. Y esa muerte viene a nosotros después de trabajos, fatigas y aflicciones. Y dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y nos viene a nosotros después de tantos trabajos y fatigas la muerte. La Biblia dice que la edad del ser humano, del hombre, son 70 años. En algunos más, 80 o un poquito más. Pero dice que con todo eso es molestia y trabajo. ¿Alguien puede refutar que no es así? Ahí están las evidencias. Nadie puede refutar esto como producto de la desobediencia y del pecado. Dice Hebreos 9:27, está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio de Dios. Y nadie puede remediar esta situación.
Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. El pecado es que nos somete a esta miseria de la paga del pecado es la muerte. Y la tercera de las miserias que pasamos como consecuencia del pecado original es o son las penas del infierno. El infierno es cuando estamos excluidos de la presencia de Dios. Esta condición tan miserable no es más que la consecuencia de haber quedado fuera de la comunión con Dios por la desobediencia, o sea, por el pecado original. Por eso es que David, en esta oración, en estos versículos, dice: en maldad he sido formado. Su acierto es que él reconoce que es pecador de nacimiento. Y creo yo que tanto usted como yo lo reconocemos hoy. Todos somos pecadores y necesitamos orar así como David para poder recibir el perdón. El siguiente versículo, el 6, dice en otra Biblia: tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Y la traducción 60 dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo que indica en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. Dios ama la verdad. Hermanos, solo en la oración privada, en la oración en secreto, se revela el alma ante Dios. El corazón se desnuda tal cual es. Y ahí desnudo ante todo, ante aquel que todo lo ve, ante aquel a quien no se le puede encubrir absolutamente nada. No podemos esconder a los ojos de aquel que todo lo ve. Se debe abrir el corazón. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me voy al abismo, ahí estás. En las profundidades, si en el cielo es tu trono, si en la noche o las tinieblas tratando de esconderme, o en las profundidades del mar, para ti lo mismo te son la luz que las tinieblas, porque sus ojos todo lo ven. David dice: en lo secreto me has enseñado, Señor. Y no se trata de aquí que David haga una oración para hablar mal de los pecados ajenos de otras personas, porque somos muy dados a condenar a los demás. ¿Se acuerdan cómo oraba el publicano y el fariseo? El fariseo decía: yo no soy como este publicano, porque yo te adoro en sinceridad, ofrendo, diezmo, todo, Señor. Se creía mucho. O como aquel Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa, a una comida, a una cena, y llegó aquella mujer y le limpiaba los pies a Jesús con sus lágrimas y le derramaba perfume. Y el Simón el fariseo dijo: si fuese profeta verdadero, sabría que quien le está tocando los pies es una mujer pecadora. El Señor conoce nuestros pensamientos en lo más profundo, nuestras acciones. Por eso dice David: tú amas la verdad. Quiere que cuando oremos con la verdad, en lo secreto, en lo íntimo. Amados hermanos, nosotros no somos mejor que David.
sus crímenes que él cometió: adulterio, asesinato, robo, codicia, atentar contra su prójimo, todos estos terribles pecados. Pero David lo está confesando en lo íntimo a Dios, porque Dios ama la verdad y dice: y en lo secreto me has enseñado la sabiduría. ¿Por qué? Su pecado también había sido en secreto. Su adulterio había sido en secreto. Por eso debe él confesarlo. Este pecado común tanto en aquel entonces como en nuestros días. Pero ¿qué dice Jesús? Algunos dicen: no, yo no puedo cometer ese pecado. Pero Jesús nos dice que aquel que mira a una mujer o a un hombre y la codicia, ya adulteró en su corazón con ella. Cristo dijo eso. De tal manera que en ese sentido todos cometemos este pecado. Hace algunos años llegó un hombre a una sala de cine. Esto lo cuenta un boletín que se llamaba Boletín del Hogar hace muchos años. Cuenta que llegó un hombre con una pistola en mano a una sala de cine. Y llegó con pistola en mano exigiendo que lo dejaran pasar. Dice: no, he comprado su boleto, pero no puede usted entrar armado. Dice: ¿por qué viene armado? Es que vengo a buscar a mi esposa, que me dijeron que está aquí en este cine. Ella está con un hombre que no, porque su esposo soy yo. Entonces menos lo dejaron entrar, pero como amenazó, entonces todos se hicieron a un lado y el hombre pasó. Pero por el parlante a personas del cine dijeron: si hay alguna mujer que está con un hombre que no es su esposo, va para allá, para la sala, un hombre que pistola en mano busca a una mujer que está aquí, que no es su esposo. Salga por la puerta trasera. 17 parejas salieron huyendo por la puerta trasera. Y aunque esto parezca chusco, es algo muy común en nuestros días, pero volvemos a lo que en la historia dice: pero esto no es grato a los ojos de Dios. Amados hermanos, el pecado no confesado aprisiona, corroe el alma, destruye el gozo, hay gemir todo el día, no hay paz, no hay tranquilidad, estresado todo el tiempo. Por eso es que David dice: en lo íntimo me haces comprender sabiduría. Es decir, que en la intimidad no cabe otra cosa sino solamente la sinceridad en nuestra oración, confesándole a Él. Bien que Cristo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestra alma. Por eso, amado hermano, allí donde estés, donde quiera que te encuentres, en lo íntimo de tu corazón, confiésale al Señor. Dios te perdona, así como perdonó a David, pero confesarlo a Él. Recuerda lo que la palabra dice, que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si lo haces de todo corazón, Dios te perdona. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos el próximo domingo, si Dios nos concede, por este mismo púlpito, por este mismo canal. El amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.